estamos hoy día, 18 de agosto, comenzando la celebración MSD del mes del gato. Qué lindo, ¿cierto?, estar pensando en este mes, en conversar, en contactarnos, ¿cierto?, solucionar dudas y poder compartir. Para mí es muy grato haber preparado esta conversación que, como ustedes saben, se titula El abordaje diagnóstico de la hipersensibilidad y sus patrones cutáneos en felinos. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que aprendimos hace algunos años en la universidad respecto a cómo eran las reacciones de hipersensibilidad en la piel de los gatos ha cambiado últimamente. El gato es una especie muy inflamada y se van observando relaciones entre distintas condiciones alérgicas que antes se pensaban que eran individuales. Y por otro lado, ha cambiado la nomenclatura. Ya son varios años que la nomenclatura de los procesos cutáneos del gato, de expresión cutánea de hipersensibilidad, han cambiado. La forma clínica de reaccionar de los gatos frente a la hipersensibilidad no ha cambiado, pero es necesario que modernicemos nuestra nomenclatura, nuestro léxico. Así también vamos a entender de mejor modo las nuevas propuestas que se hacen para la terapia de estos casos. Bien, manos a la obra entonces. La tabla de trabajo va a tener que ver con la definición de alergia, de hipersensibilidad, luego características especiales del gato, la clasificación nueva de las patologías propuesta ya hace algunos pocos años por el Comité Internacional que se dedica a estudiar este tipo de procesos cutáneos en perros y gatos, unas palabras de diagnóstico y de etodermatología. Bien, definamos una alergia. Ahí estamos viendo un paciente felino, la zona ventral de su cuello, con unas lesiones bastante importantes, muy pruriginosas, sin duda alguna, con collaretes epidérmicos, producto de una contaminación bacteriana secundaria, que no es la causa inicial del problema. Este es un gato con un proceso alérgico. La alergia corresponde a una situación en que se altera la capacidad de reacción del organismo, puesto que este individuo reacciona de manera exagerada frente a una sustancia o alergeno a la que normalmente otros individuos de su misma especie no reaccionan. Bien, por eso no todos somos alérgicos entre los humanos, por ejemplo, o acá entre los gatos. Ahora, ¿qué es una hipersensibilidad? Es este estado alérgico de sobrereacción, pero frente a determinados agentes, mediado por mecanismos de inmunidad humoral o celular. Bien, es decir, no todos los procesos de alergia tienen una mediación por el sistema inmune. Y cuando es el sistema inmune el que genera los cambios, es una hipersensibilidad. Bien, son muy parecidos los términos, pero no son iguales. ¿Por qué aparece este libro? Muchos de nosotros los tenemos en casa, ¿cierto? Porque cada vez hay mejor y mayor investigación acerca de qué está pasando con estos procesos de hipersensibilidad en gatos. Por ejemplo, en este texto del año 88 se describe que una de las características del gato como especie es que no presenta IgE, no existe inmunoglobulina E. Posteriormente se definió que sí existe inmunoglobulina E y hoy conversaremos un poco de ella, pero el impacto que tiene en los procesos de hipersensibilidad no es el mismo que en el humano y que en el perro. Por lo mismo, las pruebas diagnósticas en base a inmunoglobulina E en el gato no tienen toda la gran gama de aplicaciones ni la forma de interpretación que tienen en otras especies. Bien, la dermatitis atópica humana se asemeja mucho a la dermatitis atópica canina y esto ha llevado a un estudio conjunto de mejoras en su patrón de diagnóstico y su terapia, llegando incluso a terapia relacionada con el uso de anticuerpos monoclonales para vías específicas del prurito en las dos especies. Esta mejora de profundización en los estudios ha permitido también reconocer que en el gato hay diferencias y el síndrome atópico felino no es actualmente equivalente a lo que ocurre en el perro. Bien. Acá observamos uno de los 4 patrones de reacción cutánea de los gatos frente a la hipersensibilidad. Estos patrones no han cambiado en su forma, en su nombre, pero es la causa, la patología de base, la que hoy día cambia y se conoce mejor.
Independiente de la etiología, independiente del tipo de hipersensibilidad, los gatos se pueden presentar como este menino con prurito de cabeza y cuello. Y esta picazón puede ser tan enérgica que con sus patas, especialmente traseras, pero también las delanteras, se generan graves lesiones con una inflamación que tiende a autoperpetuarse, mediada por mastocitos y por el sistema inmune en general, y con mucha contaminación por bacterias y también por malacesias. Bien, acá tenemos otro paciente felino que, independiente de la causa de su proceso alérgico, está reaccionando con el patrón denominado alopecia troncal, en la cual los costados, ¿cierto?, empiezan a perder pelo porque el gato se sobreacicala en esas zonas. Y a una de las fases iniciales del diagnóstico clínico en que se observan los pelos al microscopio, vamos a ver que las puntas de estos pelos están mordidas en este examen llamado tricograma. Bien, acá tenemos un acercamiento de la zona dorsolumbar de un paciente felino que presenta estas lesiones características denominadas dermatitis miliar. La dermatitis miliar también se presenta en cuello, también se presenta en cabeza, en la base de las orejas, pero típicamente la zona lumbosacra y también el abdomen ventral pueden presentar estas lesiones papulocostrosas que no son patognomónicas de ninguna de las causas de hipersensibilidad. Lo mismo, las tres formas de presentación que actualmente se reconocen del denominado síndrome o complejo eosinofílico felino. Observamos a la izquierda una extremidad con un granuloma lineal que antiguamente se llamaba colagenolítico. Observamos en el centro una lesión en el labio que corresponde a la denominada úlcera indolente. Y observamos hacia la derecha un granuloma eosinofílico intraoral. Y nos falta la foto, ¿cierto?, de la placa eosinofílica tan dolorosa, normalmente abdominal, pero que ustedes la reconocen y se parece mucho a estas. Bien. Voy a adelantar de inmediato que frente a estas lesiones, especialmente un úlcera indolente, placa eosinofílica y granuloma eosinofílico oral, es absolutamente imprescindible realizar una biopsia confirmatoria, puesto que la inflamación crónica en los gatos sabemos que puede desencadenar procesos neoplásicos malignos como sarcomas, y por otro lado también hay diagnósticos diferenciales como mastocitoma y carcinoma espinocelular o de células escamosas. Nos ha ocurrido en los casos que nos derivan al Centro Opción Felina que se ha supuesto que un gato tiene este tipo de procesos y, por ejemplo, ha quedado con una terapia de corticoides y ha empeorado. Y luego una biopsia con inmunistoquímica revela que el paciente en realidad tenía o un mastocitoma, o un carcinoma, o un sarcoma, o un tumor múltiple primario. Bien, en el granuloma lineal o colagenolítico, como se llamaba antes, de las extremidades traseras, muy pocas veces se solicita biopsia porque los diagnósticos diferenciales son realmente muy pocos. Bien. Bien, ¿en qué se parecen los perros y gatos en sus patrones de hipersensibilidad? Bueno, se parecen en condiciones patológicas como la dermatitis alérgica a la picadura de insectos, especialmente pulgas y mosquitos, y a la dermatitis inducida por la hipersensibilidad a los alimentos, también llamada alergia alimentaria. Son bastante similares en su mecanismo íntimo y su presentación. Obviamente ya sabemos que los gatos, a diferencia de los perros, sin importar la causa, se van a manifestar con 4 patrones de reacción cutánea: prurito de cabeza y cuello, alopecia simétrica troncal, complejo granuloma eosinofílico y dermatitis miliar. Un solo gato puede presentarlos todos ellos, uno de ellos, 2 de ellos o 3 de ellos. Pero en cuanto a la génesis, fisiopatología y manejo, se parecen mucho estos dos tipos de condiciones. ¿En qué no se parecen actualmente los perros y gatos? En dermatitis atópica. Y como hay más investigación actualmente acerca de esto, voy a dedicar algunas diapositivas a este punto. Les quiero comentar que el Comité Internacional dedicado al estudio y normalización a nivel global de las enfermedades alérgicas de los animales ha generado documentos para homogenizar la forma de trabajo y de diagnóstico. Acá tenemos el estudio 2021
publicado en el Veterinary Dermatology. Es un estudio abierto. Si no lo encuentran, está en inglés, nos avisan con los colegas de MSD, yo se los hago llegar. Definitivamente vale la pena leerlo, de Halliwell y colaboradores. Bien, ¿qué nos indica este estudio como conclusión ya de varios otros previos desde el 2017? Que tenemos que modificar la forma en que hablamos de los diagnósticos diferenciales que van a llegar a un gato a presentarse en la consulta con cualquiera de los 4 patrones de reacción cutánea descritos, ya sea únicos o en combinación. El más importante de todos en cuanto a su frecuencia a nivel mundial es la hipersensibilidad a la picadura de la pulga. Se abrevia en inglés FAD, ¿bien? Que es Flea Allergic Dermatitis, o también FIHD, que significa hipersensibilidad cutánea inducida por pulgas. Bien, ahora esto es algo muy importante de definir de inmediato. Es la más frecuente en todos los diagnósticos. En otras palabras, la mayoría de los gatos que presenten los patrones de reacción cutánea ya vistos, solos o en combinación, tienen esta patología hasta que no se pruebe lo contrario. Bien, esto lleva a que es una responsabilidad muy importante conocer con claridad el ciclo de la pulga y ofrecer estrategias llevaderas, eficientes, apropiadas para el paciente felino, que a su vez sean amistosas para su uso en gato, bien toleradas, lo que se llama cat friendly, bien aceptadas también por el tutor, y debemos entonces comprender cómo cortar el ciclo de este vector que además transmite otras enfermedades a nuestro gato y a su familia humana como a otras especies. Bien. El mecanismo íntimo de la hipersensibilidad combina el tipo 1 y el tipo 4 hacia un antígeno salival, especialmente el tipo 1, descrito justamente en la glándula salival de esta pulga. La capacidad de la IgE para diagnosticar este proceso no es apropiada. Esta patología se diagnostica mediante la observación de los huevos de pulgas, de las heces de pulga, de las pulgas vivas, mediante el microscopio que a veces nos permite ver estas heces de pulga, mediante la respuesta a una terapia bien enfocada que incluya también el manejo ambiental para cortar el ciclo de la pulga. Y se sabe que el 36% de los gatos sanos sale positivo a la prueba de IgE de hipersensibilidad a la pulga. Imagínense, esto puede traer un tremendo error diagnóstico, por lo tanto, no pidan, si van a hacer una prueba de alergenos IgE, no se pide la pulga, porque si el gato sale positivo, puede ser la causa de su patología, como también podría tener otra causa, y simplemente sale positivo como si hubiera salido un gato sano. Bien. Actualmente también les quiero comentar que es tan importante esta patología a nivel internacional que se están probando vacunas contra este antígeno salival 1 de la pulga, y es interesante, tal vez se nos vienen novedades inmunológicas, vaccinales para el control de esta tan relevante patología. Entonces, recuerden, un gato que presente cualquiera de los 4 patrones, solos o en combinación, de hipersensibilidad, es muy probable que tenga hipersensibilidad a la picadura de la pulga, pese a que el tutor nos insista que, comillas, su gato no tiene pulgas. ¿Bien? ¿Qué pasa con la hipersensibilidad a la picadura de mosquitos? Principalmente en el gato afecta el área nasal, pero también puede afectar la periorbitaria, la auricular o otras zonas del cuerpo. Es solamente una hipersensibilidad tipo 1, no hay hipersensibilidad retardada, y el control ambiental es prioritario en estos casos, pero teniendo precaución de no utilizar productos que contengan elementos tóxicos para el felino, como son algunos repelentes, algunos piretroides, otros insecticidas que pueden tener grados de intolerancia o incluso toxicidad con los gatos. ¿Bien? ¿Qué pasa con la FIHD? Que es la hipersensibilidad inducida por los alimentos. Ya, esta hipersensibilidad inducida por los alimentos, que en general se nos enseña en Chile como la alergia alimentaria, también tiene otro sinónimo, que es la reacción adversa cutánea a los alimentos.
No debemos confundir esta patología con la llamada intolerancia alimenticia. La intolerancia alimenticia puede presentar signos digestivos, cutáneos u otros, pero no tiene base inmunológica, ¿ya? No participan las vías del sistema inmune, ya sea celular o humoral. Bien, del total de procesos de hipersensibilidad del gato, esta patología corresponde al 1 al 6% de los casos. Si el gato consulta exclusivamente con el patrón de respuesta dermatológica de dermatitis miliar, prácticamente 1 de cada 10 gatos, el 11%, puede tener esto. Si bien es más frecuente este diagnóstico que en el perro, existe una tendencia errónea a sobreestimarlo. Es muy frecuente que actualmente, en forma poco fundada, se le eche la culpa al alimento que come el gato porque tiene tal o tal fuente de proteína, y hay que ser muy cuidadosos porque normalmente esto no es así. Es muy interesante que en esta patología el prurito no es estacional y se ha visto que la disbiosis o el desequilibrio del microbioma normal del aparato digestivo puede tener impacto en la presentación clínica de esta patología, y por esta razón se ha recomendado también no olvidar el rol que pueden tener endoparásitos. Entonces, si juntamos la principal causa de alergia en gatos, que es por el ectoparásito pulga, con la segunda causa, que es la hipersensibilidad a los alimentos, indiscutiblemente la denominada actualmente desparasitación estratégica, constantemente efectiva para endo y ectoparásitos, juega un rol importante en estos individuos que tienen esta sobrereacción inmunológica denominada hipersensibilidad. Bien, esta hipersensibilidad inducida por los alimentos no solamente genera signos cutáneos. 1/3 de los gatos tiene signos digestivos, como vómitos o diarreas intermitentes o constantes. Para esta patología no se recomiendan pruebas serológicas o intradérmicas de IgE. Esto es bastante importante porque de pronto, insisto, se recomiendan pruebas que no están validadas y no tienen medicina en evidencia para el gato, y en este caso IgE para diagnosticar o monitorear esta patología no sirve. Lo mismo pasa con la dermatitis alérgica a la picadura de la pulga o de los insectos en general. Lo interesante de esta patología en el gato es que una dieta correcta, la indicada, mejora el 80% de los casos en 1 mes y medio y el 90% en 2 meses. Y no todos los pacientes requieren corticoides. Algunos requieren solo en un inicio y luego ya no, y otros no requieren corticoides. Esta es una diferencia en respuesta terapéutica con el perro. En el perro, en general, todos los perros confirmados de esta patología terminan recibiendo corticoides. La terapia utiliza dietas de proteínas hidrolizadas o de proteína novel. Ya la Sociedad Mundial de Medicina Felina, en sus últimos reportes, tiende a recomendar más la proteína novel para el gato, usar una proteína nueva, que las dietas hidrolizadas, pero la verdad es que cualquiera de ellas pueden usarse. Los invito a leer del año 2010, la última publicación que se hizo en el Journal de Medicina Felina y Cirugía, como la planificación estandarizada del diagnóstico de esta hipersensibilidad alimentaria en el gato, que finalmente es un diagnóstico por descarte. Acá indica el resumen de esta lectura que la prevalencia real no es tan conocida, se postula entre el 1 y el 6%, pero no está tan claro. No hay predisposiciones de género, de raza o edad. El prurito es no estacional y el gato, como ya sabemos que es un individuo inflamado como especie, puede tener otras condiciones alérgicas en su piel o en otros órganos. Perfectamente puede tener dermatitis alérgica a la picadura de pulga, atopia y a la vez ser alérgico alimentario. Y dado el autotrauma, infecciones secundarias bacterianas o por levaduras son frecuentes, y cada vez que se sospeche de esta patología, el único modo correcto de su confirmación es realizando esta prueba de alimentación exclusiva con proteína hidrolizada o proteína novel, pero eso no basta. Hay que avisarle al tutor antes de comenzar que es imprescindible, porque como uno hace además control ambiental,
control emocional del bienestar, como lo vamos a ver al final, por el concepto de etodermatología, y también uno realiza control de endoctoparásitos, muchas veces manejo de disbiosis y administración de ácidos grasos, omega 3, omega 6, etcétera. Se genera un abordaje integral de estos pacientes. No es posible confirmar el diagnóstico si luego de controlados los signos no vuelven a la dieta anterior y los signos se reactivan. Posteriormente a eso, el paciente queda con su dieta de proteína novel o proteína hidrolizada de por vida, puesto que la condición no es curable. Bien, ahora la actualmente denominada hipersensibilidad felina cutánea no asociada a pulgas y no asociada a alimentos, ahí están las abreviaciones en inglés, NF-NF-HD o NF-NF-IHD, corresponde al síndrome atópico felino. La atopia felina ya se tiende a no denominar así tal cual, como la atopia humana o atopia canina, se le denomina síndrome atópico felino. Hay algunas variedades que vamos a reconocer desde el 2021 con nueva nomenclatura, lo diremos enseguida, y sus abreviaciones en inglés son no flea, no food, induced hypersensibility, ¿ya? Entonces, son sinónimos. Cuando ustedes vean en la literatura hipersensibilidad, no food, no flea, significa síndrome atópico felino. El prurito en estos pacientes es recurrente y en ellos solamente cuando se sospeche de este proceso menos frecuente que la hipersensibilidad por pulgas, por mosquitos y por alimentos es menos frecuente, solo en estos casos pueden pedir IgE en suero o pruebas intradérmicas validadas para su uso en gatos. Histológicamente, el patrón de infiltración de células del sistema inmune es similar a la atopia canina y a la atopia humana crónica, si bien se destaca mucho mastocito, ¿bien? Y lamentablemente en los gatos, el sobrecrecimiento bacteriano por Staphylococcus pseudointermedius y el sobrecrecimiento de malacesia concomitantes suelen ser subestimados. Es muy importante en todos los pacientes cutáneos hacer las pruebas dermatológicas recomendadas, porque si ustedes a la citología observan sobrecrecimiento de malacesias, por ejemplo, eso tiene que ser manejado en estos pacientes. En muchos de estos gatos el clínico no se preocupa de evaluar si hay puntos negros, comedones alrededor del mentón, si hay signos de sobrecrecimiento de malacesia en la base de las uñas, si hay malacesias alrededor de los pezones de los últimos 4 áreas de glándula mamaria. Todo eso puede reflejar sobrecrecimiento de malacesia y necesita un concomitante manejo inicial en el abordaje de estos casos. Bien, estos pacientes pueden tener otitis, aunque es poco frecuente, y la mitad de ellos tiene signos respiratorios altos, con sinusitis que afecta el seno frontal uniobilateral, el receso maxilar, el seno esfenoidal en ocasiones y estornudos intermitentes en la mitad de los casos. Por otro lado, muchos de estos gatos además desarrollan enfermedad de las vías aéreas bajas felina, que sabemos que tienen muchas causas, ¿cierto? Hay causas por micosis pulmonares, por parásitos pulmonares, pero una de las causas más importantes es el llamado asma bronquial felino. Entonces, muchos de estos gatos que tienen el síndrome atópico felino, que es esta hipersensibilidad, no pulga, no alimento, ¿cierto?, presentan signos digestivos y respiratorios altos y bajos. Esto es muy interesante de recordar. Para el síndrome atópico felino, se ha recomendado en la última literatura que un paciente debe cumplir al menos 6 de los 10 parámetros descritos de los criterios de Favrot y colaboradores, que nos entregan para el gato una sensibilidad del 90%, que significa capacidad de determinar a los verdaderos positivos, y una especificidad del 83%, es decir, la capacidad para descartar los que verdaderamente no tienen dermatitis atópica felina. Bien, que ya no se llama dermatitis atópica felina, recuerden, síndrome atópico felino o hipersensibilidad inducida, no pulgas, no alimentos. Bien, ¿cuáles son estos criterios que deben cumplirse 6? El paciente parte con picazón, parte con prurito, parte con exceso de acicalamiento mucho antes que las otras lesiones evidentes de costras, contaminación bacteriana, collaretes epidérmicos, etc.
debe tener como mínimo 2 de los patrones de reacción cutánea simultáneos, 2, o alopecia simétrica y o la dermatitis miliar y o complejo granuloma eosinofílico en cualquiera de sus formas y o prurito de cabeza y cuello con erosiones o úlceras en región cervical y facial, ¿ya? Eso es muy importante. En este síndrome, el gato debe combinar al menos 2 patrones de reacción cutánea si es que queremos que se cumpla ese punto. Recuerden que son 6 de 10 puntos como mínimo y ese es solo el segundo punto, que se cumplan 2 patrones simultáneos. 3, al menos 2 localizaciones afectadas se refiere a distintas zonas del cuerpo. Por ejemplo, si están afectadas las 2 áreas temporales, como vemos acá en esa foto, no sirve porque es solo área temporal. Tiene que haber más lesiones, como ocurre en este gato, por ejemplo, en el sector del nacimiento de los mostachos, en la zona del labio, ¿cierto? Dermatitis miliar como patrón predominante, la presentación de estos complejos eosinofílicos, si hay alopecia no simétrica, está en la región dorsocaudal, cola o extremidades caudales, alopecia simétrica del abdomen ventral, ausencia de lesiones en extremidades anteriores, ausencia de lesiones en axilas y esternón, muy importante, y ausencia, por supuesto, de elementos que nos hagan sospechar de enfermedades que generen nódulos y neoplasias, tumores de distinto tipo. La terapia es individualizada en cada caso. En general, el síndrome atópico felino de manifestación cutánea y o combinado con signos respiratorios o digestivos utiliza alimentos o bien suplementación con ácidos grasos, eicosaminopentanoico y docoxanoico, antihistamínicos, de los cuales se reconoce actualmente que solo clorfeniramina y cetericina son los apropiados. Los efectos son individuales, variables, pero no hay que dar cualquier antihistamínico. Se utilizan corticoides normalmente por 20 a 30 días, de preferencia prednisolona o dexametasona, y se ocupa mucho la ciclosporina, 7 miligramos kilo por día por 2 meses, para luego ir bajándola a 48 a 72 horas. Ahora les quiero comentar que la comunidad dermatológica internacional respecto a la ciclosporina está evitando el fraccionamiento magistral de productos de uso humano como el Sandimun, para privilegiar microemulsiones específicamente elaboradas para nuestros perros y gatos, como es el producto Atópica. Bien, el oclacitinib se puede usar en algunos casos con consentimiento informado, es decir, con una firma del tutor, puesto que no tiene todavía suficiente medicina basada en evidencia para recomendarlo en todos los casos, así que el tutor debe estar de acuerdo. No se usa tanto. Definitivamente no se va a ocupar Cytopoint, que es un anticuerpo ante leuquina 31, porque ese es un producto exclusivamente para la especie canina. Y respecto a la inmunoterapia alergeno específica para esta hipersensibilidad, no alimentos, no pulga, que es el síndrome atópico, no tiene medicina basada en la evidencia suficiente. Si ustedes la van a recomendar, normalmente es inyectable subcutáneo, los efectos son de largo plazo, semanas a meses, pero no pueden recomendar esta terapia sin antes haber hecho los otros pasos, porque no reúne hasta el minuto suficiente medicina en evidencia, grado 321, no es suficiente. Bien. Bueno, el test endovenoso o intradérmico no es para el diagnóstico de la atopia. La atopia se diagnostica juntando 6 de los 10 criterios ya descritos en un paciente que muestra estos patrones de hipersensibilidad. Pero, ¿para qué se ocupa? Para guía para la inmunoterapia. Es decir, la inmunoterapia alergeno específica, aunque no tenga medicina basada en evidencia, se debe seguir estudiando para juntar la evidencia. Y en los centros clínicos o dermatológicos donde se recomiende, si el tutor está de acuerdo, ahí se realiza el test de IgE, porque el test de IgE no diagnostica el síndrome atópico, simplemente nos ayuda a programar una terapia si vamos a utilizar esa estrategia. Bien, el año 2021 se hicieron algunas salvedades, algunos adicionales a esta nomenclatura de la hipersensibilidad expresada en la piel del gato. Y se sabe que el síndrome atópico felino, que es la hipersensibilidad inducida no a alimentos, no pulgas, tiene además signos respiratorios altos, respiratorios bajos y digestivos. ¿Quién los gatilla? Alergenos ambientales. ¿Cuáles son los principales alergenos ambientales? Moho, polen y el ácaro de habitación,
como son, o ácaro del polvo, el Dermatofagoides farinae y el Dermatofagoides steronicimo. Bien. Ahora, existe otra forma de presentación, que es el síndrome atópico cutáneo felino, que es exclusivamente cutáneo, ¿ya? Exclusivamente cutáneo. Y no va a haber otros alergenos ambientales más que los cutáneos involucrados. Ya sabemos que en este tipo de procesos hay gatos que solo presentan alergia alimentaria y no presentan otros signos cutáneos ni respiratorios. Están los gatos que solo tienen asma. Y también existe síndrome atópico cutáneo felino con asma absolutamente inerte a los estudios de IgE. Es decir, no necesariamente la IgE está involucrada en todos los casos. Ya vemos que en los gatos es bien diferente el comportamiento de esta inmunoglobulina y se tiende a denominar desde el 2021 a los casos en que se hicieron estas pruebas, que en general tienen un fin docente, porque para diagnóstico no son tan válidas, sí para el tratamiento, pese a que la inmunoterapia no tiene aún evidencia suficiente, pero para efectos de publicaciones hay gatos que son totalmente negativos al IgE y se consideran como, comillas, intrínsecos. Como ven, es posible que al respecto de esto último vayan variando en un futuro las nomenclaturas de las patologías de acuerdo al conocimiento acumulado. Acá tenemos entonces el recuerdo de esta lectura que los invito a leer, donde se presenta este interesante esquema que ya ha sido copiado y presentado por distintas entidades relacionadas a la dermatología felina, medicina general felina y nutrición felina, donde se nos explica que en general tanto la hipersensibilidad mediada por pulgas, mediada por alimentos, el síndrome atópico, que es el no flea, no food, y la hipersensibilidad no inducida por alimentos, tienen patrones de reacción cutánea muy similares. Fíjense que la dermatitis inducida por picadura de pulga se ve un poco de mayor presentación, 40-60% de los casos, con afección de dermatitis miliar en lumbosacro y cola, pero las otras son prácticamente indistinguibles. Y la dermatitis inducida por intolerancia a los alimentos, hipersensibilidad a los alimentos, presenta gran porcentaje de prurito de cabeza y cuello, 60-80%, pero todos los otros son 40-60%. Entonces, muy importante, cuando en estos estudios, como este otro trabajo que los invito a leer, que nos habla de cómo son las dermatosis asociadas a hipersensibilidad en los gatos. Acá se hizo un gran estudio multicéntrico y aparece que, fíjense, el 29% de los gatos tenía hipersensibilidad a pulgas, el 12% a alimentos, el 20% era síndrome atópico y otras enfermedades que daban prurito un 24%, pero tal como se destaca al final, y lo vamos a volver a nombrar, los patrones de presentación clínica son los mismos y se debe tener un plan ordenado de diagnóstico y manejo para llegar al final y poder decirle al tutor: lo que tiene tu gato es esto. Y puede ser que se cure, como puede ser que no se cure nunca. Recuerden, el síndrome atópico felino no tiene cura. La hipersensibilidad a los alimentos no tiene cura hasta el minuto. Fíjense que la hipersensibilidad no asociada a pulgas, de 161 animales, estamos viendo. Voy a poner el puntero láser ahí. Acá estamos viendo, ¿cierto?, esta columna. El 42% tenía signos no dermatológicos y dentro de ellos la mayoría digestivos y otitis. En el síndrome atópico felino, que es la hipersensibilidad no pulgas no comida, de 100 gatos evaluados, 42% tenía signos fuera del sistema dermatológico, 20% en oídos, fíjense. La hipersensibilidad a los alimentos, especialmente signos digestivos, el 21%, además de los signos cutáneos, ¿ya? Porque recuerden que estos gatos se presentaron por signos cutáneos. La hipersensibilidad a pulgas también presenta signos digestivos principalmente y otros, respiratorios, otitis, conjuntivitis, y OD son las otras enfermedades, ¿bien? Acá tenemos otro estudio del 2017 que nos entrega una revisión de los patrones de enfermedad alérgica en los gatos. Acá tenemos otro estudio, 2007, que ya nos indica que la infiltración de linfocitos T y de mastocitos es similar al observado en los cortes histológicos de humanos y perros, si bien con más reactividad en los mastocitos.
Acá tenemos otro estudio que nos indica del año 2007 de las interleuquinas expresadas en la piel de gatos alérgicos versus los no alérgicos, y se ve que su vía de infiltrado TH2 es un poco distinta, no es igual de gato a gato, y no tienen una forma estandarizada de responder. Las interleuquinas, curiosamente, no se presentan en un patrón estandarizado y necesitan más estudios. Bien. Conversemos para finalizar unas palabras acerca de la hipersensibilidad no asociada a pulgas ni alimentos, que es el síndrome atópico felino, y sus diferencias con el perro, porque habíamos dicho que no eran iguales. Por ejemplo, en los perros hay claramente razas predispuestas. En el caso de gato no existe evidencia todavía clara y un debate, pero por otro lado en muchos gatos no sabemos los antecedentes familiares. Observamos arriba algunas publicaciones que nos indican que ha habido camadas de gatos que luego al ser adultos, en sus distintas casas, donde quiera que vivan, desarrollan estos procesos. Y también ha habido algún grado de mayor diagnóstico en abisinios persa, Maine Coon y Devon Rex, pero existe debate. ¿Qué pasa con la IgE? Ya se ha dicho. Hay casos particulares de síndrome atópico felino o de asma en que puede haber algún tipo de IgE diferente o sobreexpresada, pero no siempre. Y por otro lado, si en estos pacientes sale una IgE positiva alta, algún antígeno, algún alergeno, no significa que esa sea la causa. Es decir, la interpretación es difícil y por eso no se recomienda en general para el diagnóstico de ninguna de las patologías, solo en síndrome atópico para programar la terapia específica de inmunoterapia. ¿Qué es la marcha atópica? La marcha atópica se le considera esa nomenclatura en perros y en personas al hecho de que un paciente que no está bien manejado o que se cronifica de su dermatitis atópica va a ir desarrollando rinitis y conjuntivitis alérgica en el tiempo y luego enfermedad respiratoria baja tipo asma. Bueno, hay algunos gatos en que esto se ha descrito en ese orden, pero es esporádico. Normalmente los gatos a la vez están combinando esta signología, pero no pasando mes tras mes, año tras año por esta escala. Bien, entonces sí coexisten, como ya hemos dicho, estos procesos y bastante, pero no en una forma ordenada de esta marcha atópica como se describe en otras especies, independiente de que faltan más estudios. A considerar algunos puntos para terminar, no se olviden del concepto de etodermatología, eto de conducta. En medicina humana, se sabe que los factores emocionales siempre tienen que ser considerados para el manejo efectivo de una dermatopatía especialmente crónica en al menos 1 de cada 3 personas con enfermedades a la piel. Y esto es muy importante en el paciente felino. ¿Y por qué se debe? Porque hay un origen embriológico común entre el sistema nervioso central y el tegumento, que provienen del ectodermo. Entonces, ¿qué es lo que acontece con esto? Que, por ejemplo, vías del prurito activadas en la piel van por circulación y afectan el sistema nervioso central y viceversa, generándose entonces una combinación de elementos. Y la ansiedad, la falta de bienestar emocional y ambiental empeora la posibilidad de expresión dermatológica de enfermedad. Por esto también el buen manejo del microbioma digestivo favorece a la piel, porque son los mismos receptores y vías de comunicación íntima celular por su origen embriológico común. Recordemos que el proceso de envejecimiento y todas las enfermedades se pueden modular por la nutrición, especialmente micronutrientes, y por el manejo del estrés. Y en este caso, esto es relevante porque recuerden, lo hemos dicho hasta el cansancio, el felino es una de las especies más estresables que se conocen, afectando su calidad y esperanza de vida marcadamente. En los últimos congresos de medicina felina se insiste que uno no le puede echar la culpa al estrés a todo. El estrés no es causa de la enfermedad que estamos viendo, pero empobrece su pronóstico, alarga su curso clínico, afecta la calidad de vida del gato
y por eso cuando un gato tiene procesos dermatológicos, actualmente se considera necesario que en su casa se cumplan preceptos de bienestar animal para tener hogares amistosos para gatos, que los centros veterinarios y el personal veterinario los atiendan de forma amistosa, que se cumplan los 5 pilares específicos ambientales para el bienestar del gato y los manejos fair-free libres de temor. Solamente una diapositiva de diagnóstico, porque es muy sencilla. Hay que repasar. Recuerden, todas las patologías de hipersensibilidad que actualmente tienen nombres específicos presentan los mismos patrones de reacción cutánea. Y esto significa que la única forma de diagnosticar de qué se trata lo que le ocurre a un gato para darle un pronóstico definido y un tratamiento específico es hacer un plan ordenado de trabajo. ¿Qué incluye? Vamos a cepillar a este gato para evaluar si caen sobre un papel blanco fecas de pulga, huevos de pulgas o pulgas enteras. Vamos a traccionar pelos con la mano o con una pinza protegida en sus extremos, por ejemplo con goma eva, para no machacar el pelo y poderlo ver al microscopio. Vamos a ver si hay puntas mordidas o lamidas indicativas de autotrauma del prurito. Vamos a observar, por ejemplo, si hay esporas de hongos. Vamos a hacer citologías para evaluar sobrecrecimiento bacteriano, sobrecrecimiento de malacesia. Vamos a hacer raspados, por ejemplo, para buscar Demodex. El cultivo de hongos se considera importante para los casos de los gatos. Y cuando existan lesiones erosivas o granulomatosas, como son las que nos hacen sospechar del complejo granuloma eosinofílico en cualquiera de sus 4 presentaciones, siempre en gatos se toma biopsia por 2 razones, ya saben, porque el diagnóstico diferencial de micosis sistémicas profundas, fistulosas o de cáncer está siempre a portas. Siempre es un diagnóstico diferencial. Y especialmente en gatos que han cronificado su lesión, que pueden haber partido con un complejo eosinofílico y terminan haciendo un sarcoma de tejido blando por la inflamación crónica. Ahora bien, respecto a la citología de esas lesiones ya no se está recomendando, porque recuerden que observar, por ejemplo, células acantolíticas no es indicativo de nada en particular. Hay células acantolíticas y eosinófilos en carcinoma de células escamosas. Hay células acantolíticas y eosinófilos en complejo eosinofílico. Hay células acantolíticas también en pénfigo, por ejemplo, foliáceo. Y también pueden haber eosinófilos. Entonces, la citología de esas lesiones se está un poco más desestimando. Prefieran siempre biopsia. Y en todos los casos, siempre se tratan los ecto- y endoparásitos con la denominación de desparasitación estratégica, siempre vigente, siempre constante, con productos de primera calidad, estudiados para su uso seguro en gatos. Espero que esta presentación haya sido de su agrado, que hayan entendido un poco la nomenclatura nueva. A mí me costó un poquito comprenderla cuando empecé a escuchar en los congresos las abreviaciones y no entendía bien de qué se trataba. Los invito a leer estos artículos que les he comentado. Me vuelvo a ofrecer para enviarlos por intermedio de los colegas de MCD y les agradezco muchísimo, muchísimo su audiencia y estaré atenta para responder las preguntas en vivo el día lunes 22. Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias a la doctora. La verdad es que, como siempre, su charla muy actualizada, muy fructífera, digamos, para todos los que hacen clínica. Así que, bueno, los dejo, como decía la doctora al final de su presentación. Nuevamente los invito para que puedan plasmar en el chat, ¿cierto? En Q&A o en el mismo chat, como ustedes quieran, las preguntas para que el próximo lunes podamos partir con la resolución de las mismas, ¿ya? Ahora quiero dejarlos con una charla técnica de nuestro querido doctor Sebastián Riquelme, que nos va a contar la mejor estrategia para el control de pulga de nuestro gato. Adelante, doctor. Muchas gracias, Patricio. Voy a empezar a compartir. ¿Me avisas cuando se vea, por favor? ¿Se ve bien? Ahí estamos viendo, Seba, sí. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero, agradecer, ¿cierto?, la participación de todos ustedes a esta charla que nos dio la doctora Lina y agradecer a la doctora Lina, ¿cierto?, por la cantidad de conocimientos que nos sorprende cada vez que nos
nos hace una charla y nos orienta en algún problema, ¿cierto? Que ella solamente tiene la solución. Yo, siguiendo un poco con lo que estaba hablando la doctora, le voy a presentar esta charla, ¿ya? Que vamos a hablar sobre lo importante de que es mantener una protección continua y eficaz durante todo el año. Mi nombre es Sebastián Riquelme, soy médico veterinario y soy asesor técnico del laboratorio MSD. ¿Por qué se siguen desarrollando nuevos productos antipulgas? No sé si ustedes habrán hecho alguna pregunta esta vez. ¿Por qué hay tantos laboratorios, cierto, que los fabrican? ¿O por qué cada cierto tiempo va saliendo un producto? Esto es porque hay un problema que no está resuelto, y ese problema es el control de la pulga. Pero para poder controlar un problema, tenemos que conocer, ¿cierto?, su funcionamiento para poder así resolver este problema. Al final de esta charla, ustedes van a tener el conocimiento para poder asesorar, ¿cierto?, a los tutores de gato para que puedan abordar de mejor manera y eliminar este problema de sus mascotas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el tutor piensa que al matar las pulgas de sus mascotas, en este caso de los gatos, está solucionando el problema. Pero la verdad es que matar las pulgas es el menor de los problemas. La pulga es un parásito extremadamente exitoso en cuanto a sobrevivencia se define. Una pulga es capaz de colocar al día, cuando se está alimentando, más de 50 huevos. Y estos huevos tienen una particularidad única, que son unos huevos que son resbalosos, ¿ya? Van a estar sobre el animal, pero no se van a quedar sobre el animal, sino que van a caer. ¿Y dónde van a caer? Por donde el animal transite. Al interior del hogar, en los sillones del hogar, en las camas de ellos, en las camas de los tutores, en las alfombras. Estos huevos van a caer al ambiente y van a eclosionar y van a dar lugar a nuevas pulgas adultas, ¿cierto? Que es el problema que el tutor cree que eliminando las pulgas adultas va a solucionar. Pero no es así. Para que el huevo eclosione y dé origen a una pulga adulta, va a tomar un tiempo. Y este tiempo es en promedio 10 semanas. La pulga va a pasar a un estadio larval, luego una pupa, y luego recién ahí va a llegar al estadio adulto, que solamente es el 5% del ciclo total que corresponde al ciclo de vida de la pulga. Y lo más importante acá, que el tutor desconoce, es que el 95% de este ciclo se desarrolla en el ambiente, al interior del hogar. Esto está relacionado directamente con el comportamiento que tienen los tutores. Y este es un comportamiento que se ha visto que es un comportamiento reactivo. El siguiente estudio que les estoy demostrando acá nos muestra que se hizo una encuesta a tutores de gatos donde se les preguntó si sus gatos tenían pulga. Claramente el 100% de ellos dijo y aseguró que sus gatos no tenían pulga, pero al momento de ser revisados por un médico veterinario, estos se llevaron una gran sorpresa. La mitad de los gatos, ¿cierto?, tenían pulgas presentes. ¿Por qué los tutores pensaban que sus gatos no tenían pulga? La respuesta es por el comportamiento que tienen estos felinos, ¿cierto? El gato, al acicalarse diariamente y al tener estos hábitos de aseo, es capaz de remover más de la mitad de las pulgas en una semana. Esto quiere decir que si nosotros o los tutores no observan las pulgas sobre el gato, esto no quiere decir que el ambiente está libre de pulgas, porque recuerden que el tutor solamente ve el 5%, y el 95% de todo el ciclo está ocurriendo continuamente y al interior del hogar. Entonces, nosotros sabemos que la solución está, ¿y dónde está? En las manos del tutor. Volviendo al tutor que quiere eliminar la pulga, ¿cierto?, va a utilizar un producto para eliminar las pulgas sobre su mascota. En este caso, él va a utilizar un producto mensual. Al aplicarle el producto a la mascota, a su gato, a medida que va pasando el tiempo, el producto va a caer en eficacia acercándose al término de este. Y si el tutor no es capaz de seguir el tratamiento o simplemente de frentón lo olvida, esta mascota va a quedar desprotegida. Al principio no se va a ver la cantidad de pulgas en el ambiente, pero las pulgas se siguen desarrollando al interior del hogar. Y es así como 10 semanas después, la cantidad de pulgas sobre la mascota y la infestación de pulgas en el hogar va a ser tal que no va a haber forma de controlarlo. ¿Y cuál es la realidad con estos productos mensuales? ¿Cuál es el comportamiento de los tutores contra estos parásitos? ¿Cuáles son los hábitos de compra de estos mismos productos? Se realizó un estudio en donde se observó que los tutores lamentablemente tienen una conducta y no compran más de 3 pipetas en promedio al año. Este número de pipetas de protecciones mensuales, ¿cierto?, está muy lejano de lo que se recomienda, que es mantener a la mascota protegida durante todo el año.
¿Y cuál es la real eficacia de estos productos antipulga? Para medir la eficacia de un producto antipulga hay que ver lo siguiente, ¿cierto? Para medirla hay que ver la cantidad de pulgas que tiene que eliminar este producto en un periodo de tiempo. Por ejemplo, si el producto es capaz de eliminar un 95% de las pulgas del ambiente o más en un periodo de 30 días, se dice que este producto es eficaz. Pero ¿qué pasa con lo que no mata? Eso el tutor lo atribuye a una falta de eficacia del mismo producto. Pero es acá donde hay que explicarle que la eficacia de un producto no es lo mismo que eliminar a las pulgas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que busca el tutor entonces? Como vimos al principio, el tutor lo que quiere es matar a la pulga del gato, ¿cierto? Entonces el tutor quiere y tiene expectativas en encontrar un producto que al aplicarlo sea instantáneo, que genere la desaparición, ¿cierto?, total de las pulgas para siempre y ojalá nunca más observar una pulga en su mascota ni en su hogar. Pero esto no es así. Como vimos, el comportamiento de los tutores no es continuo y no es capaz de administrar un tratamiento eficaz, ¿cierto?, que dure un mínimo de 10 semanas para controlar este problema. Es así que se hizo un estudio en donde vamos a ver cuál es la eficacia de los antipulgas versus la efectividad para eliminar las pulgas del hogar. En este estudio se utilizaron gatos, los cuales se trataron con productos antipulgas, y hogares con perros con pulgas, gatos con pulgas y trampas de pulgas para diagnosticar e identificar si estaban las pulgas presentes o no en el hogar. Como vimos al principio, recuerden que el 5% del ciclo corresponde a la pulga adulta, que es la que está sobre el animal, y el 95% restante ocurre en el hogar. Es por eso la importancia de este estudio. En el caso de la eficacia para ver la eliminación de las pulgas sobre los gatos, se utilizó Bravecto y Selamectina. Bravecto, en la columna de color rojo, llegó a una eficacia de eliminación a las 4 semanas de un 98,5%. Por otra parte, la columna de color azul de Selamectina llegó a un 77,8%. ¿Cómo se traduce esto con los hogares que tienen presencia del ciclo de la pulga al interior de estos? Los hogares libres de pulgas, a las 4 semanas de iniciar el tratamiento con ambos antipulgas, se observó de la siguiente manera. El 15% de esos hogares estaban libres de pulgas. Ni los perros, ni los gatos, ni las trampas de luz arrojaban presencia de este parásito. Los perros fueron tratados con Bravecto comprimido y los gatos con Bravecto transdermal. En el caso de Selamectina para gatos y Sarolaner para perros, la columna que ven acá de color azul, tuvo un 5,6% de hogares libres de pulgas. Avanzando en este estudio, vamos a llegar a la conclusión, en donde se vio que al término del tratamiento, ¿cierto?, con el antipulgas Bravecto y con el antipulgas Selamectina, se logró a las 12 semanas una eficacia del 100% en cuanto a Bravecto se refiere. No se encontró ninguna pulga sobre ningún gato. Y en el caso de Selamectina, esto llegó hasta el 91,3%. Vamos a ver, por lo tanto, su contraparte, del ciclo, ¿cierto?, del 95% que sigue desarrollándose al interior del hogar. Recordemos que solamente estamos eliminando el 5% del ciclo. Los hogares libres de pulga, al término del tratamiento, a las 12 semanas, son los siguientes resultados. En el caso de Bravecto, se logró que un 95% de los hogares tratados no tuviera presencia de pulgas ni en los perros, ni en los gatos, ni en las trampas de luz, ¿ya? Los perros fueron tratados con Bravecto comprimido y los gatos con Bravecto transdermal. Por otra parte, los perros tratados con Sarolaner, y los gatos con Selamectina llegaron a un porcentaje de 31,3%, dejando así más de un 60% de los hogares con presencia de pulga, ¿cierto? Este ciclo se seguía desarrollando al interior del hogar. ¿Por qué Bravecto solamente llegó a un 95% de hogares libres de pulga? Fue porque se encontró una pulga en una trampa de luz en una casa. Es por eso que no se llegó al 100%. Entonces, ¿existe una solución para resolver este problema ahora que lo entendemos? Claramente sí existe una solución. Con una sola dosis de Bravecto puedes controlar, ¿cierto?, la efectividad para eliminar las pulgas sobre tus mascotas y cortar el ciclo de la pulga al interior del hogar. Bravecto es el único que permite resolver el problema con una dosis, siendo que otras 3 dosis de los productos mensuales no consiguen. Bravecto te da una protección extendida que logra resolver lo que otros no. Muchas gracias.